Ya, buenas noches con todo público en general. Me presento, me llamo Adriano Valenzuela García. Mi código estudiantil es 72293883. Ante todo voy a hacer una entrevista que, bueno, ¿cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Eh, los problemas políticos durante su gobierno de Alberto Fujimori en el primer quinquenio fueron el golpe de Estado que dio en el año 92, ¿no? Rompiendo la democracia del Perú, usurpó poderes, ¿ya? Ya, Y en el problema económico destruyó gran parte de la economía por el tema de un ajuste estructural, entre comillas, ¿no? Eh, Privatizó algunas instituciones y ya, muchas de esas se llenaron de corrupción. Por eso fueron las inversiones se alejaron en aquel momento, ¿no? En el problema social, directamente, hubo bastantes violaciones de los derechos humanos por el problema de las eh, abusos de autoridades, el grupo Colina, eh, la muerte de la Cantuta y Barros Altos, ¿no? Fueron grandes problemas que tuvieron de violaciones de derechos humanos. Ya, y las esterilizaciones forzadas a las señoras de la sierra, ¿no? A las mujeres de la sierra. ya. Bueno, como segunda pregunta, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Eh, sí se implementaron varias medidas para combatir la inflación y el control de la emisión monetaria. Una de ellas estableció el control estricto sobre la emisión de dinero para evitar la creación de excesiva de liquidez y así controlar la inflación política, fiscal y disciplina. Claro. Bueno, también ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? El apoyo a los más pobres, programas de apoyo a los más pobres, brindaba transferencias monetarias condicionales a las familias en situación de pobreza extrema, se creyó también el tema del PRONA, ¿no? Que era un apoyo a toda la gente, los comedores populares, Claro. ¿no? Y demás, demás programas sociales que sí tuvieron algunos alcances directos y otros no, ¿no? Como sucede en todo tema político o de gobierno. También, también qué podríamos decir de que, ¿qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas, como el movimiento revolucionario de Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Se le puede dar un buen acierto a al tema de combatir el tema del terrorismo. Con la ayuda de las Fuerzas Armadas y el apoyo que le dio Fujimori en ese momento a las Fuerzas Armadas, se destruyó el terrorismo, que gran parte hizo daño al Perú. Era un país caótico que vivía en el terror en el año 90, desde nacido desde el 85 hasta la época, ¿no? Del 92, cayó Abimael Guzmán, Claro. ¿no? Fue lo peor que existió, la lacra más grande que existió, el genocida más grande, y se pudo combatir con buenos aciertos de las Fuerzas Armadas y policiales en esa parte. También durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Me podría decir qué opina sobre esta política? Ese fue un tema que cual Fujimori sí debe pagar su culpa. Efectivamente hay pruebas, hay testigos, hay personas que han vivido la esterilización forzada y a una persona, o más que todo a una mujer, no le pueden quitar el derecho a ser madre. Por más que no sepa o sea una analfabeta o sea un indígena o parte que vive en una provincia, no se puede violar sus derechos. Y esa es la parte que Fujimori debe responder eh, tema. Hay pruebas, pruebas contundentes que sí lo hizo. Y realmente él debe pagar por esos daños que perjudicó a esas señoras que le quitó el derecho de toda mujer de ser madre. Todos gozan, toda mujer ha venido para ser madre, ¿no? Y es lo que yo Claro. opino. También,
¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa? ¿Y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Fujimori, después del autogolpe del año 92, comenzó a contratar o a corromper a gran parte de la prensa. La prensa también se prestó para todo esto, ¿no? Por la ambición del dinero. Los grandes empresarios periodísticos comenzaron a vender su línea editorial por un tema de dinero. No le importó hacer más que las cosas que decía Fujimori, para que, mientras ellos eran beneficiados con dinero y políticamente. Fujimori destruyó el tema de la prensa. Muy pocas empresas o editoriales periodísticas tuvieron el manejo de seguir adelante con su línea editorial. Fujimori los corrompió y destrozó toda la línea editorial de la prensa. Claro, y para culminar, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000? ¿Y qué consecuencias tuvo para el país? Eh, la- el problema que nació la caída de Fujimori fue el acto de corrupción, donde se veía a la voz público que Vladimiro manejaba todo, el asesor Vladimiro manejaba todos los actos de corrupción y se comprobó bajo un video que se salió del servicio de inteligencia, ¿no? Donde se veían cómo se corrompían o cómo se vendían jueces, fiscales, políticos, los generales de las Fuerzas Armadas y policiales, y fue un caos directamente, creó una crisis política donde realmente los inversionistas se alejaron porque hubo una inestabilidad política en el Perú y ningún inversionista, mientras que haya inestabilidad política en el Perú o en un país, no va a invertir. Por eso fue un caótico, fue hasta la elección de gobierno transitorio de Paniagua y comenzó ya con las elecciones de Alejandro Toledo en aquel momento. Claro. Y bueno, para culminar, ¿me podría decir su nombre y su número de DNI? César Ricardo Ramos Díaz, 21569236. Ya, bueno, eso es todo. Gracias con todos.